Em, ok, buenos días. El día de hoy mi compañera Brenda y yo les vamos a exponer lo que es patología neurológica y pues vamos a comenzar. Vamos a ver lo que son crisis convulsivas, infecciones del sistema nervioso central y cefaleas. Ok, para comenzar, pues vamos a comenzar con crisis convulsivas y vamos a empezar con pues la definición de estas. Las crisis convulsivas van a ser descargas eléctricas anormales y excesivas de un grupo neuronal que van a tener manifestaciones clínicas variadas y estas van a ser de origen multifactorial y que se asocian a trastornos clínicos, como lo vamos a ver más adelante. Otras definiciones que tenemos que tomar en cuenta, pues es la definición de convulsión, que esta va a ser una contracción involuntaria de la musculatura, una alteración paroxística de la actividad motora y o de la conducta, que es limitada en el tiempo tras una actividad eléctrica anormal en el cerebro, más o menos como lo que era una crisis convulsiva. La definición de epilepsia, que este es el trastorno cerebral que se caracteriza por la predisposición duradera para la generación de crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales que va a tener esta enfermedad. También vamos a tener lo que es la crisis epiléptica, que va a ser la aparición transitoria de signos y o síntomas debido a actividad neuronal excesiva y sincrónica en el cerebro. Ok, ¿por qué es importante conocer este tema de crisis convulsivas? Pues estas crisis convulsivas van a ser una de de las consultas más frecuentes en neurología y pues de las que más les preocupa a las madres por cómo se presenta la crisis. En la epidemiología, pues tenemos que en general hay un riesgo de presentar una crisis convulsiva no provocada alrededor del 10% de la población general y una segunda cerca de 45% en edad pediátrica. La mayoría de los pacientes que tienen epilepsia ya de grandes o que se les diagnostica después en la edad pediátrica, el 50% va a tener una primera crisis convulsiva que va a ser atendida y que desde esta se le va a diagnosticar. También es importante mencionar que la prevalencia de epilepsia en México es de 18 por 1000 niños pediátricos. Ok, la fisiopatología. Pues como sabemos, en general, cómo se produce una crisis convulsiva, esta resulta de una descarga eléctrica sincrónica que es excesiva en las neuronas dentro del sistema nervioso central. Importante destacar aquí en pediatría es que el cerebro del recién nacido parece que puede tener esta despolarización porque tiene una excesiva carga de lo que son las neuronas excitatorias y una disminución en las inhibitorias. Sobre todo es pues porque no se ha desarrollado bien el cerebro, se ha visto que se desarrolla con rapidez con lo que son los neurotransmisores excitatorios, que en este caso es glutamato, y tanto como su producción de como sus receptores. Y por el contrario, lo que son los inhibidores GABA, se tardan un poquito más en desarrollarse, entonces por esto se ha visto que tiene una predisposición en la edad pediátrica y porque se puede presentar y puede ser un factor para que se presente. Otra, vamos a tener lo que es la hipoxia, isquemia, también podemos tener lo que es la hipoglucemia y la fiebre, que estos sobre todo van a dar una falla en lo que es en la bomba de la ATPasa y pues nos va a generar una convulsión. Y más adelante os va a enseñar más causas probables, pero estas son como las más importantes y las que se relacionan mucho con la fisiopatología. Ahora, la clasificación. Si recordamos la clasificación de las convulsiones en general en los pacientes, es la misma, van a ser la misma clasificación en los pediátricos. Lo que, como recordamos, se van a clasificar en dos, que es en generalizadas y parciales, que solamente pues se caracteriza porque las generalizadas son descargas simultáneas, que son masivas bilateralmente de la actividad paroxística, y las parciales como tal son una descarga paroxística igual, incontrolado, desordenado, pero solamente de un segmento. Y ya pues estas a su vez, bueno, también tenemos otro que es el desconocido, entonces es en generalizadas, vocal o parciales, y el desconocido. Estas igual a su vez se dividen en las que ya conocemos, que pueden tener una presentación motora o no motora. Y las motoras pues son las que más nos preocupan y bueno, la que más le preocupa al padre porque pues está viendo a su niño tener movimientos asincrónicos raros. Las motoras pues ahorita se las voy a explicar más adelante, nada más les dejé ahí
la clasificación que se utiliza, pero se les voy a explicar más adelante, que pues básicamente son las mismas como se presentan en el adulto, nada más para que las recordemos. Ok, vamos a empezar con las de ausencia. Estas van a ser, es de corta duración, ahí se puso su duración, pero es corta duración. Pueden llegar a tener una alta frecuencia durante el día. La duración va de 5 a 30 segundos. Aquí lo que pasa, como su nombre lo dice y recordamos, se detiene la actividad motora con alteración y recuperación abrupta de la conciencia. Es decir, el niño está haciendo alguna actividad, de repente deja de hacerla, como que se pierde, no hace más y recupera inmediatamente la conciencia. Es como la imagen que les pongo ahí, es más o menos lo que les pasa a los niños. Las crisis mioclónicas, como recordamos, son sacudidas musculares involuntarias, bilaterales y simétricas, súbitas y breves. Aquí se puede tener la pérdida de la conciencia breve, de breve duración, que es más o menos como se los muestro ahí, literal solo son contracciones involuntarias breves de los músculos. Sobre todo se van a dar en los que son músculos flexores. Que las crisis tónicas, pues estas, como recordamos, son breves contracciones musculares sostenidas, que van a ser más, son prolongadas, son simétricas y bilaterales. Esta va a comprometer varios grupos musculares, tiene una duración de segundos a minutos. Esta sobre todo tiene compromiso de la musculatura axial o de las extremidades de manera simétrica o asimétrica, con producción de posturas en extensión o flexión, como les muestro en la imagen. De ahí, pues básicamente lo que caracteriza esta, pues son contracciones sostenidas y van a ser más prolongadas. Ahora las crisis clónicas, pues estas son sacudidas musculares bilaterales, bruscas y rítmicas, son más localizadas, tienen mayor duración que las mioclónicas. Estas son igual contracciones sacudidas, pero estas son como más como rápidas y se ha visto que son más localizadas, pero bueno, tienen una mayor duración que las mioclónicas, que es como la imagen que les muestro ahí, que pues es una paciente adulta, pero pasa lo mismo en los niños. Ahora, las crisis tónico-clónicas generalizadas, que son las que se presentan con mayor frecuencia y pues las que le dan más miedo a los padres cuando ven a sus niños tener estas crisis. Estas son de inicio súbito, van a tener pérdida de la conciencia, frecuentemente es precedida por un grito o un gemido. Aparece primero la fase tónica, con posturas alternantes en extensión o flexión, seguida de la fase clónica, más prolongada y acompañada de síntomas vegetativos, como puede ser midriasis, sudoración y taquicardia. En el periodo posictal, este se puede prolongar hasta varios minutos y por eso es que preocupa al padre porque tiene movimientos, de repente no se mueve, tiene una contracción sostenida, de repente se empieza a mover mucho y después pues se tarda en recuperar el niño. Esta tablita es una que les pongo que viene en la GPC, que básicamente nos explica cada una de las convulsiones que podemos presentar. Ya se las expliqué algunas y las más importantes y las que se presentan con mayor frecuencia, pero también podemos tener lo que son las crisis atónicas, que estas se van a presentar como la pérdida súbita y brusca del tono muscular. Generalmente son de corta duración y la clínica pueden tener compromiso segmentario finalizado. Y en este caso, lo que llama la atención es que va a tener una caída abrupta el niño, con la producción de heridas faciales o del cuero cabelludo. Literalmente deja de tener tono muscular y el niño se desploma. Y es como muy abrupta, muy fuerte esa caída y por eso la mamá se espanta. También vamos a tener lo que son las crisis focales o las parciales, que como recordamos, igual estas se van a dividir en simples y complejas y nada más lo que las pues divide es que una va a tener pérdida de la conciencia y en la otra no vamos a tener pérdida de la conciencia. Y pues nada más en las simples es donde es la alteración en la donde no vamos a tener alteración en la pérdida de la conciencia y en las complejas sí va a haber una alteración de la conciencia. Ok, y ahora vamos a hablar sobre las etiologías específicas más frecuentes. Igual este es un cuadrito que viene en la GPC que nos habla las etiologías que podemos encontrar sobre todo en lactante y preescolar. Y literalmente está acomodada por su frecuencia. Las más frecuentes en el lactante y preescolar van a ser las crisis febriles, que van a ser convulsiones, ahorita se los voy a explicar más adelante, pero es una convulsión asociada a la fiebre, que va a tener ausencia de una infección del sistema nervioso central.
Igual puede ser el síncope febril o el delirio febril. Después vamos a tener en frecuencia que lo que son las infecciones, que van a ser meningitis, encefalitis, o también puede presentar convulsiones afebriles. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener alguna infección que no sea del sistema nervioso central, puede ser una gastroenteritis, una infección de vías respiratorias, no va a tener fiebre, pero puede presentar una convulsión. Entonces no es como tal una convulsión precedida de la fiebre, sino de la infección. También vamos a tener lo que son las metabólicas, que pueden ser por hipoglucemia, hipocalcemia o hiponatremia, los accidentes e intoxicaciones, lo que es el traumatismo craneoencefálico, los casi ahogamientos que presentan a veces los lactantes y niños preescolares. También pueden ser precedidas por una ingesta accidental de fármacos y drogas. También unas causas probables pueden ser síndromes convulsivos, que puede ser el síndrome de West, la epilepsia mioclónica severa del lactante, el síndrome de Dravet, la epilepsia mioclónica benigna del lactante. Y otras que podemos encontrar son las apneas, las trombosis senovenosas o una postinmunización. Y ahora las etiologías más frecuentes en lo que es el escolar y el adolescente, igual está acomodada de mayor a menor frecuencia. Las más frecuentes en estos van a ser los procesos infecciosos del sistema nervioso central, que va a ser meningitis, encefalitis, algún absceso cerebral o una infección por parásitos. Después vamos a tener lo que son las lesiones, traumas vasculares, que va a ser el traumatismo craneoencefálico, una hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia subdural, epidural o subaracnoidea, el maltrato infantil, un accidente cerebrovascular, una encefalopatía hipertensiva. Después vamos a tener lo que son las tóxicas, que puede ser una intoxicación por alguna droga, síndrome alguna privación de droga que ya consumía como tal, y la intoxicación por metales pesados u organofosfaros. También vamos a tener lo que son los síndromes epilépticos, síndrome de Lennox-Gastaut, epilepsia parcial benigna de la infancia con puntas, epilepsia de ausencia de la infancia, crisis gelásticas, epilepsia mioclónica juvenil o la enfermedad de Janssen. También puede presentarse por desórdenes neurocutáneos, como puede ser la neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa, el síndrome de Sturge-Weber. Y otros, pues puede ser epilepsias generalizadas idiopáticas. Ahora nada, se les voy a explicar como brevemente algunos de ellos y pues los más frecuentes, que vamos a tener primero las que son las convulsiones febriles. Pues esta, como ya se los había comentado antes en el cuadrito, es una convulsión que ocurre en niños durante una enfermedad febril, que es importante que no sea causada por una infección del sistema nervioso central, sin convulsiones previas, sin una causa evidente. Aquí lo importante es ver la clínica para empezar a nosotros pensar que fue una convulsión secundaria a la fiebre, que va a tener un comienzo, a menudo va a ser un grito o un llanto que va a preceder de la pérdida de la conciencia. Esta convulsión va a ser breve y se asocia a convulsiones de cualquier tipo, pero la más frecuente va a ser la tónico-clónica. La mayoría de las veces estas convulsiones van a aparecer de 4 a 6 horas después de que se inició la fiebre. Y esta suele presentarse sobre todo cuando se sobrepasan fiebres mayores a 39 grados centígrados, esas sobre todo cuando se toma de manera rectal. Las convulsiones febriles se van a clasificar en dos, lo que son las convulsiones febriles simples y las convulsiones febriles complejas. En las simples, pues estas nada más son más generalizadas, duran menos de 15 minutos y no recurren en las 24 horas siguientes. Y las complejas, por el contrario, van a ser más prolongadas, recurren más de una vez en 24 horas o son focales. Ahora las convulsiones que son secundarias son hipoxia y isquemia, la encefalopatía hipóxico-isquémica. Esta se produce consecuencia de la deprivación de lo que es el oxígeno al cerebro. También puede ser por una hipoxia arterial o por una isquemia cerebral. Esta es frecuentemente, sobre todo en recién nacidos, que va a ser secundaria a una asfixia perinatal. En la clínica, pues va a tener una disminución precoz del estado de alerta, puede presentar coma hipotonía, crisis convulsivas van a ser las primeras de 12 a 24 horas. Estas suelen ser focales de corta duración, son frecuentes y refractarias en las primeras 24 horas. En los trastornos metabólicos agudos, pues estas van a ser situaciones rápidamente remediables. Les puse sobre todo lo que es hipoglucemia e hipocalcemia.
La hipoglucemia, pues ya la vimos, van a ser umbrales inferiores a 40 miligramos sobre decilitro en las primeras 24 horas. Como recordamos, a la mayoría a veces están sintomáticos, pero los síntomas que se presentan van a ser neurológicos y estos necesitan tratamiento sí o sí. Y pues uno de los síntomas neurológicos que vamos a presentar es una crisis convulsiva. Otros síntomas que recordamos va a ser la irritabilidad, temblor, hipotonía, alguna alteración del estado de conciencia, dificultad para la alimentación o apnea. Y en la hipocalcemia, pues estas sobre todo van a ser a valores inferiores a 4.4 miligramos sobre decilitro. Esto sobre todo en niños que sean a término y se relaciona con la prematuridad. En la prematuridad se considera en valores inferiores a 4 miligramos sobre decilitro. Esta van a aparecer los primeros 3 días de vida, es más frecuente en los recién nacidos. Aparece después de 10 días de vida, y si se aparece después de 10 días de vida, debe de pensarse en lo que es un hipoparatiroidismo, alguna alimentación con fórmula rica en fosfatos o el síndrome de DiGeorge. Las intoxicaciones, pues estas sobre todo si son en recién nacidos, van a ser intoxicaciones accidentales, intencionales también, pero sobre estas van a ser más intencionales ya en lo que es el grupo de adolescentes, o alguna sobredosis de drogas, que igual en el grupo de adolescentes es más frecuente, que constituye un grupo de enfermedades importantes con alta morbilidad y mortalidad que tenemos que tener en cuenta. En el cuadro clínico, lo que nos hace sospechar de alguna intoxicación, bueno, una crisis convulsiva secundaria a alguna intoxicación, es que esta va a ser de inicio súbito, va a tener consistentes diarreas, náuseas, vómito, disnea, las convulsiones, alteraciones en el estado de conciencia, alucinaciones, cambios en el comportamiento, alguna arritmia cardíaca, distonías, falla orgánica multisistémica, puede tener aliento, sudor con algún olor extraño, quemaduras en la boca, si por este medio fue donde se intoxicó, en la piel o mucosas, y también va a presentar lo que son las miosis. Ok, entonces ya vimos qué son, cómo se pueden presentar y las etiologías más frecuentes. Entonces ahora sí podemos hablar un poquito del diagnóstico y cómo nosotros vamos a intervenir a lo que es un paciente que esté presentando una crisis convulsiva. Pues para empezar tenemos lo que es la anamnesis. Aquí va a ser importante que esta evaluación inicial, que podemos nosotros sospechar como crisis convulsiva, sea relatada del testigo más cercano que vio al niño. El niño no nos puede contar, y pues generalmente no nos puede contar porque o pierde la conciencia o no se da, pues si no se da cuenta que tuvo una crisis, entonces el que nos va a contar seguramente sí o sí va a ser el padre que estaba ahí cerca de él, que lo vio, lo vio tener la crisis, se espantó y entonces es importante que él nos relate paso a paso lo que vio. Nos tiene que contar, sobre todo, antes de que tuvo el episodio, qué estaba haciendo el niño, qué tenía, qué síntomas presentaba. Sobre todo tenemos que verificar si tenía el sueño antes el niño, si estaba en vigilia, tenía llanto, si presentó frustración, si antes de la crisis tuvo alguna contusión o si consumió algún alimento. Y ya durante el periodo es importante preguntarle síntomas autonómicos, lo que es la apertura ocular, compromiso de conciencia, cianosis o rubicundez, movimientos rítmicos, lo que es la postura, el tono, la localización y sobre todo la duración de la crisis convulsiva. Y ya después del episodio también tenemos que preguntar, si el niño presentó alguna alteración, si estaba más somnoliento, si tuvo confusión, si tuvo vómito o algún otro síntoma. Y para esto hay una tablita igual que viene en la GPC que siento que nos puede ayudar mucho a preguntar esto, sobre todo para pues ocupar palabras que entienda mejor el padre, que si de por sí ya está preocupado y nosotros le empezamos a hablar con términos médicos, pues él nos dice como no sé, se bloquean y pues a nosotros eso no nos va a ayudar si no vimos al niño tener la convulsión. Entonces pone 18 preguntas que nos van a ayudar a responder justo esto que les comentaba, que preguntarle a qué pasó antes de la crisis, cómo vio sí qué estaba pasando durante la crisis y qué pasó después de la crisis. Entonces tenemos, por ejemplo, qué estaba haciendo el niño justo antes del momento en que inició la convulsión. ¿Hubo síntomas sugestivos de una hora y cuáles fueron? Bueno, los síntomas sugestivos de la hora es pues qué pasó antes justo de la convulsión, que si el niño presentó algún otro síntoma, si tenía sueño o algún otro síntoma antes de que se convulsionara. Y después, ¿cuál fue la secuencia y tiempo de eventos
y los componentes de la convulsión, o sea, que nos describa tal cual cómo fue la convulsión. ¿Qué sucedió cuando la convulsión terminó? ¿Qué fue lo que el niño hizo después de la convulsión y por cuánto tiempo? Para ver sobre todo pues este periodo posictal, cuánto tiempo le dura al niño. ¿Hubo conciencia durante el evento? ¿Ocurrió falta de respuesta? ¿Presentó alguna mirada fija? ¿Ocurrió apertura o cierre de los ojos? ¿Hubo temblor en los párpados? ¿Presentó desviación de los globos oculares y en qué dirección? ¿Hubo contracción facial? ¿Presentó rigidez del cuerpo? ¿Tuvo espasmos caóticos en las extremidades? ¿Presentó palidez o cianosis? Bueno, si el niño se vio azul, no le vamos a decir si está cianótico el niño. ¿Presentó relajación de esfínteres? Si el niño, muchas veces los niños se pueden igual hacer del baño durante la crisis. Lo más común pues es que se hagan, que orinen. ¿Hubo algún otro hallazgo autonómico? Si hubo más de una crisis convulsiva, ¿qué tan similares fueron la una de la otra? Como ven, pues es un poquito complicado preguntarle al padre porque pues está preocupado. Si bien nos puede describir cómo fue la crisis durante, o sea, cuando se presentó la crisis, sí nos puede describir bien cómo fue, pero ya es muy difícil que nosotros podamos obtener antes de la crisis si le pasó algo al niño, si presentó justo algún síntoma o signo de Laura. Después de la crisis sí también nos pueden comentar qué hubo, porque pues ya están más al pendientes del niño y entonces ya se dan cuenta como ya lo están vigilando y sí nos pueden decir qué pasó después de la crisis. Igual la duración de la crisis pues es muy subjetiva porque no sé, si pueden durar segundos, pues para los padres son minutos, se les hacen eternas esas crisis, entonces también es como muy subjetivo. Como el diagnóstico más certero que nosotros podemos dar para clasificar esta crisis, pues es verlo nosotros mismos. Ok, ya de una vez que establecimos que presentó una crisis el niño, ¿cómo fue esta crisis? Pues tenemos que empezar a preguntar antecedentes familiares, antecedentes personales del niño. En los antecedentes familiares, pues sobre todo hay que investigar enfermedades neurológicas familiares, alguna investigación de antecedentes de crisis epilépticas, síndromes o enfermedades epilépticas. En los personales, pues el periodo perinatal, si tuvo algún trauma durante su nacimiento, que puede ser cualquier trauma obstétrico, alguna encefalopatía hipóxico-isquémica o si presentó de pequeño alguna convulsión. La evolución del desarrollo psicomotor del niño, su evolución escolar y vida académica, si consume alguna droga o alcohol, si ha presentado convulsiones febriles, alguna infección neuromeningias, traumatismos, otras enfermedades neurológicas o psiquiátricas, alguna enfermedad sistémica o si tiene algún tratamiento. En el padecimiento actual, pues es más o menos lo mismo que les expuse hace rato, que pues más o menos es investigar qué pasó durante esa crisis. Y pues aparte de esta, podemos preguntarle algunos síntomas generales después, o sea, que no estén tan relacionados con la crisis, si presentaba el niño algún otro síntoma, para poder nosotros pensar alguna enfermedad asociada. Y también podemos investigar sobre lo que es una patología psiquiátrica asociada. Y ya después de la anamnesis, pues vamos a empezar con las que es el examen físico. Este examen físico va a ser completo, va a incluir signos vitales, temperatura, la evaluación pediátrica completa y pues la neurológica, que pues es donde vamos a tener mayor importancia. Y sobre todo en la neurológica, pues para descartar algunos síndromes y pues nada más recordar, tiene que ser completa, sí o sí, aunque la hagamos rápido, tiene que ser completa porque igual hay que ver si, tanto para ver la etiología probable y ver si el niño tuvo alguna complicación después de esta crisis, porque también va a ser importante para nosotros poder ver si lo referimos o si el niño va a presentar alguna crisis epiléptica o puede ser predispuesto para alguna enfermedad epiléptica. Otros elementos que podemos ocupar para el diagnóstico, pues van a ser exámenes de laboratorio. Esto sobre todo va a ser guiado lo que es la glucemia, electrolitos plasmáticos, algunos estudios toxicológicos o una punción de líquido cefalorraquídeo. Pues estas nada más van a ser sobre todo pues cuando sospechamos que sea por secundaria una hipoglucemia, que sea secundaria una hipocalcemia, que sea secundaria alguna intoxicación y sobre todo la punción de líquido cefalorraquídeo, evidentemente no se lo vamos a hacer a todos los niños, solo los niños que tengamos sospecha que tienen alguna infección del sistema nervioso central.
Otro diagnóstico, otra herramienta que podemos ocupar va a ser el electroencefalograma. Esto sobre todo se ocupa en niños que presentan por primera vez una crisis epiléptica no provocada. Este es más sensible para detectar actividad epileptiforme dentro de las primeras 24 horas. Y se ven más o menos como la imagen que les puse ahí abajo. Ese es un electroencefalograma de una crisis convulsiva generalizada. También otros estudios que podemos ocupar o que podemos pedirle va a ser la TAC o una resonancia magnética, que esta sobre todo se recomienda en crisis convulsivas focales, que van a tener persistencia del estado mental alterado, que tengamos sospecha que fue secundario a un traumatismo craneal reciente, si el niño de algún cáncer también para descartarlo, algún tumor o alguna infección por VIH. Ahora, ya que estábamos haciendo el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer para una crisis convulsiva. En este igual nos ayuda la guía de práctica clínica, poniéndonos en cada grupo cuáles son los diagnósticos diferenciales que podemos sospechar. Por ejemplo, en el lactante, pues las principales, las más frecuentes, van a ser las relacionadas con alguna hipoxia, y estas van a ser sobre todo lo que es el espasmo de sollozo cianótico, que estas nada más para comentarles, pues, para diferenciarla de una crisis convulsiva, es que esta va a iniciar con un llanto o frustración, si el niño presenta algún dolor, algún temor o si se enojó mucho. Después de unos varios movimientos respiratorios durante el llanto, este se va a interrumpir, o sea, el niño está llorando repetidamente, de repente se interrumpe este llanto, el niño deja de respirar y tras segundos se va a poner cianótico y va a perder el conocimiento. Esta pérdida de conocimiento sobre todo va a ser por una hipotonía generalizada o también puede presentar una hipertonía, que esta va a ser secundaria a alguna convulsión. Estos espasmos de sollozo, pues como vemos, van a ser sobre todo en lactantes. Su incidencia es más en niños de 6 meses hasta 2 años. Ya cuando el niño cumple 3 años, que es en los preescolares, justo se ha visto que disminuye estos espasmos de sollozo. Otro que vamos a tener lo que es el síncope febril. También hay unos que son relacionados con el movimiento que hay que tener en cuenta. Algunas con alteraciones oculomotoras y o movimientos cefálicos, como es el espasmus nutans, el síndrome de muñeca con cabeza oscilante. También van a haber diagnósticos diferenciales relacionados con el sueño, que son las arritmias motoras del sueño. Ya en lo que es el preescolar de 3 a 5 años, vamos a tener los relacionados con el movimiento, que son las estereotipias y el vértigo paroxístico y el síndrome oxoclono-mioclono. Aquí la más frecuente en los preescolares justo va a ser el vértigo paroxístico, que va a ser benigno en su mayoría, y pues nada más para diferenciarlo, porque es de los más frecuentes, es que pues aquí el niño lo que va a presentar va a ser una pérdida del equilibrio como tal. Este tiene como resistencia de movimiento y tiende como a echarse al suelo o quedarse como quieto, no camina mucho, se queda quieto o si no se necesita mucho el apoyo de alguna otra persona u objeto para moverse. Este sobre todo tiene una incidencia en los niños de 1 a 3 años y en la crisis como tal, en la crisis del vértigo, lo que presenta el niño es nixtagmo, palidez, náuseas y vómitos. Esos duran minutos y pues aquí también de diferente es que además de que como tal no hay una contracción de los músculos, el niño como que está más nervioso, está más consciente de esta crisis y está como más nervioso, más persuasivo y le da mucho miedo cuando justo le empiezan a pasar estas crisis de vértigo. Y pues en las crisis convulsivas no, como tal, como es rápida, el niño a veces no se da cuenta, a menos que pueda presentar el aura, y de todos modos, como el niño no se da cuenta, presenta la crisis y ya, regresa como si nada la mayoría de las veces, pero no se está como tan alerta con el vértigo paroxístico. Y otras que pueden presentar los preescolares van a ser las relacionadas con el sueño, que puede ser temblores nocturnos, un despertar confusional. En los escolares de 6 a 12 años, y pues también se relaciona mucho con los diagnósticos diferenciales de los adolescentes, vamos a tener las relacionadas con la hipoxia, que va a ser el síncope. Aquí el más frecuente que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial va a ser el síncope. Aquí de diferente que va a tener el síncope con las crisis convulsivas es que van a tener para las crisis, para los síncopes, tienen como un factor predisponente.
que ya sea que tenga el estrés emocional, igual que tenga miedo, que tenga dolor o justo que se presente el síncope después de un cambio de posición. Aquí va a tener síntomas como mareo, visión borrosa, va a presentar sensación de frío, hormigueo, sobre todo en las extremidades, antes de que pierda el conocimiento. Cuando ya pierde el conocimiento, cuando se cae, puede presentar palidez, bradicardia, sudoración fría, náuseas y vómitos. Igual puede presentar alguna incontinencia urinaria. Y estas pues no van a durar más de unos segundos. También vamos a tener que diferenciar con lo que son los tics, las discenesias paroxísticas, las pesadillas, las que son relacionadas con el sueño y las pesadillas, el sonambulismo. Igual los movimientos periódicos que pueden presentar los niños en las piernas, pero esto pues es más por estrés, por ansiedad que pueda presentar el niño. Y en adolescentes pues igual, síncope, como les comentaba. Aquí hay que diferenciar igual con narcolepsia, también movimientos periódicos de las piernas, las crisis de pánico, las crisis de hiperventilación psicógena, pseudocrisis o crisis psicógenas, y también hay que diferenciarlo con lo que es la migraña. Ok, ya que cuando empezamos a hacer el diagnóstico, la guía de práctica clínica nos recomienda que para dar un mejor tratamiento, pues hay que hacer el triage de esta crisis convulsiva, que pues aquí el triage lo divide en color azul, verde, amarillo, naranja y rojo, que para fines como muy generales, el azul y el verde, pues como tal no requieren tratamiento, no pone en riesgo como a la vida o pues sí, la vida del paciente. Y estos, sobre todo, los vamos a clasificar en azul, por ejemplo, cuando el niño se presenta febril, si es asintomático, está alerta, está orientado y si no tiene ningún signo de déficit neurológico. Lo vamos a clasificar en verde si el niño presenta alguna cefalea, dolor leve reciente, problemas recientes, fiebre, niños que sean mayores a 6 meses y menores a 5 años. Entonces aquí no se tiene que dar como tal un tratamiento de urgencia, solo hay que mantener en observación al niño y pues ver en la crisis si le vuelve a suceder otra crisis y pues ya como que no hay mayor miedo en estos niños que podemos clasificar en azul y en verde. Ya cuando los clasificamos en amarillo es porque el niño presenta fiebre, que es sobre todo cuando el niño es menor a 6 meses y mayor a 5 años. Si tiene algún historial de trauma craneoencefálico, historial discordante, algún déficit neurológico nuevo, antecedentes de crisis convulsivas y o epilepsia, si es portador de comorbilidades, que si es portador de secuelas neurológicas. El naranja lo vamos a clasificar cuando tiene una alteración súbita del estado de conciencia, si su estado posictal es menor a 30 minutos, si tiene algún déficit neurológico agudo, si tiene signos meningios o si tiene algún antecedente de toxicomanías. Y ya en rojo vamos a clasificar a todos esos niños que tienen una crisis convulsiva activa, es decir, aún está en la crisis, si tiene un estado posictal mayor a 30 minutos, si la crisis convulsiva es mayor a 5 minutos, si la crisis se presentó por alguna hipoglucemia, si tiene signos de deterioro neurológicos, si tiene algún compromiso de la vía aérea o si está en estado de choque. Y entonces vamos a empezar con el tratamiento. Ahorita vamos a seguir con lo que nos pone en la guía de práctica clínica, pero antes para mencionar en general qué se va a hacer durante los primeros 5 minutos, pues como tal son los primeros 5 minutos pues donde se va a estar presentando la convulsión. Aquí, igual que en los adultos, hay que mantener la calma, tenemos que poner al paciente en decúbito lateral, procurando darle como su espacio alrededor para que no se pegue con nada, controlar la vía aérea, no colocarle objetos en la boca, y medir la duración pues de esta convulsión. Y ya ahora sí vamos a seguir con el algoritmo. Pues como les comentaba, en el azul y el verde pues solamente hay que hacerle la historia detallada completa, igual la exploración física, y hay que nosotros ver si se trata de un estado paroxístico no epiléptico, y si no, pues lo enviamos a primer nivel para su control. Sí, hay que enviarlo a pediatría pues para que se le dé seguimiento a este niño. Ya cuando el niño se presenta en un triage amarillo y naranja, pues aquí hay que darle tratamiento como vimos que les enseñé anteriormente. Generalmente el niño está presentándose en la crisis, entonces la vamos a colocar en decúbito lateral. Si tiene ortesis hay que retirárselas, protección de la vía aérea, hay que aflojarle también la ropa, es importante, y pues tomar el tiempo. Ya después de esto, después de la crisis del niño,
Le vamos a hacer lo que es la historia detallada completa igual, exploración física. Hay que vigilarlo por 8 horas en el servicio de urgencias. Y hay que ver si cumple con criterios de hospitalización, que pues estos son que sea menor de 1 año, que sea una crisis convulsiva compleja atípica, que tenga signos meningios, que su estado posictal sea mayor a 30 minutos, pero pues este ya lo clasifica como tal en el triage rojo, que tenga algún déficit neurológico agudo o un estado epiléptico. Si los cumple, pues hay que hospitalizarlo, ya sea en segundo o tercer nivel. Y si no, pues hay que enviarlo a consulta para darle seguimiento en pediatría. Y ya en el rojo, pues que son los niños más críticos, estos sobre todo van a ser en niños donde vemos que su crisis convulsiva se prolongó a más de 5 minutos, pues lo mismo, vamos a hacer las maniobras generales. También tenemos que tener importante el control de la vía aérea, colocarle una vía venosa periférica. Hay que tomarle estudios de laboratorio, pues para empezar a ver si justo se trata de una hipoglucemia o hipocalcemia que podemos remediar inmediatamente y pues dársela para que deje de convulsionar. Y ya en el caso que esté presentando la crisis convulsiva mayor a 5 minutos, es aquí cuando se recomienda lo que son los tratamientos de urgencia, que pues ya son el uso de benzodiazepinas. Aquí sobre todo se ocupa lo que es el diazepam y midazolam. Estos sobre todo se recomiendan que sean de vía intravenosa, por eso es importante colocar la vía venosa periférica, pero pues como el niño está en crisis, es muy difícil a veces colocársela. Entonces, si no se la podemos poner por vía intravenosa, existe la presentación nasal o rectal, y en todas es la misma dosis. Por ejemplo, en diazepam va a ser de 0.25 a 0.5 miligramos por kilogramo. La velocidad no tiene que ser mayor a 2 minutos. Y te digo, si no es diazepam, pues puede ser midazolam, que también puede ser vía intravenosa, nasal o rectal. Aquí la dosis es de 0.05 a 0.3 miligramos por kilogramo dosis. Esta dosis tenemos que administrarla. Ahorita les voy a enseñar una tablita donde más o menos nos dice el tiempo de acción del medicamento, pero pues este actúa básicamente antes de los 5 minutos, la mayoría. Si después de esta dosis, 5 minutos después, la crisis sigue, hay que repetir la dosis. Nada más se van a dar hasta 2 dosis porque recordemos que las benzodiazepinas nos pueden dar una depresión respiratoria. Entonces solamente se va a ocupar una vez, esperamos 5 minutos, sigue la convulsión, le damos otra dosis, no se quita la convulsión, ya no damos benzodiazepinas. Si persiste esta crisis convulsiva, se le van a administrar lo que es la fenitoína, igual por vía intravenosa, que esta va a ser de 15 a 20 miligramos por kilogramo dosis, en una dosis máxima de 1 gramo. La velocidad tiene que ser máxima de 1 miligramo por kilogramo por minuto. Igual, esperamos 5 minutos, sigue la convulsión. Hay que volverle a dar una dosis de fenitoína. Se pueden dar igual hasta 2 dosis. Y si persiste la crisis convulsiva, pues ya es importante mandar al niño a cuidados intensivos y trasladarlo a tercer nivel lo más pronto posible. Y en dado caso que pues después de una dosis o de 2 dosis de benzodiazepinas el niño deje de convulsionar, pues se le va a hospitalizar para estarlo vigilando. Aquí es importante mencionarles lo que son los criterios para un estatus epiléptico o estado epiléptico, que pues básicamente lo vamos a clasificar como un estatus epiléptico cuando la crisis convulsiva sea con una duración mayor o igual a 5 minutos. Y también se puede clasificar un estatus epiléptico en dado caso que presente 2 o 3 crisis convulsivas sin recuperación del estado de conciencia entre ellas. Es decir, presenta una crisis, no recupera la conciencia y vuelve a presentar otra crisis. No recupera la conciencia, presenta otra crisis, ya podemos clasificar nosotros como un estatus epiléptico. Como tal, la definición de estatus epiléptico es que la convulsión sea mayor a 30 minutos o que el estado posictal dure más de 30 minutos. Pero la OMS recomendó que para ya clasificarlo como un estatus epiléptico, que sea la crisis mayor a 5 minutos, porque se ha visto que si esta crisis dura más de 5 minutos, pues es muy probable que dure los 30 minutos y que sea un estatus epiléptico. Entonces, para no esperarse ya los 30 minutos que se tenía como concepto de estatus epiléptico, pues se considera ya nada más 5 minutos. Y eso es importante para ver, porque nosotros tenemos que clasificar, bueno, ver en la crisis convulsiva, si el niño no reacciona después de estos 5 minutos, que esta crisis dure más de 5 minutos, clasificarlo, porque es un criterio de referencia a tercer nivel. Bueno, estas son las benzodiazepinas que se utilizan con mayor frecuencia. En este caso ponen primero lorazepam, pero en la guía ponen primero diazepam,
pero podemos ocupar cualquiera que esté al alcance, que sea lorazepam, diazepam o midazolam, que les digo puede ser intravenosa. Si no podemos, hay presentaciones rectales o nasales. Y pues ahí les dejé las dosis, igual el inicio de duración, como les comentaba, no sobrepasa justo estos 5 minutos, pues para ver que haga efecto el medicamento, esperarnos 5 minutos, no reacciona el niño, darle otra dosis. Y ahora, bueno, ese fue el tratamiento como de urgencia del niño, y ya vimos qué podemos hacer después de la crisis, en cada caso de triage. Pero ahora, algo que tenemos que tomar en cuenta es el tratamiento posterior. Obviamente ese tratamiento posterior no se les da a todos los niños, hay que tomar en cuenta justo la probabilidad de recurrencia y la eficacia y toxicidad de medicamentos, que también se los debemos de comentar a sus padres y al paciente. La guía de práctica clínica nos dice que se recomienda este tratamiento posterior en pacientes que tengan factores de riesgo como pacientes con lesiones cerebral previas, alguna crisis convulsiva focal, crisis convulsivas durante el sueño, que tenga historia familiar de epilepsia, que tenga un examen neurológico anormal, que tenga algún retraso psicomotor, un estado epiléptico, que el electroencefalograma sea normal o que tenga alguna normalidad en el estudio. Porque si pasa algo de esto, es muy seguro que el niño pueda presentar otra crisis convulsiva. Entonces, por eso nosotros tenemos que tomar en cuenta si le podemos dar un tratamiento posterior. Pero como les comento, hay que hablarlo con el paciente, decirle los factores de riesgo que presenta y darle pues sí, las reacciones adversas que pueden tener algunos de estos medicamentos. En general, para las crisis, si presenta una crisis generalizada, los medicamentos que se pueden darle posterior va a ser el valproato de magnesio, el fenobarbital, levetiracetam, la motrigina, topiramato o fenitoína. Si son crisis focales, se le puede dar lo que es el levetiracetam, la motrigina, oxcarbazepina, carbamazepina, topiramato, valproato, fenitoína y fenobarbital. Que ahí les dejé las dosis, que igual estas dosis pues no se les deja mucho tiempo al niño, obviamente son como 1, 2 medicamentos, o sea, sí, son como una de 2 a 3 dosis, entonces no es tanto, pero pues sí hay que tomar en cuenta los factores de riesgo que tiene el paciente y pues si el medicamento le va a dar alguna reacción adversa que va a ser peor que la crisis convulsiva. Y ya lo importante aquí va a ser los criterios de referencia para ver después de esta primera crisis que presentó el niño, que hay que referirlo ya sea a pediatría o a la especialidad de pediatría neurológica para darle seguimiento. Sobre todo se le recomienda mandar a pediatría neurológica cuando es una persona que presente por primera vez su crisis convulsiva, que se clasifique como estatus epiléptico, alguna persona que cuente con un electroencefalograma estándar con trastornos epileptiformes, alguna persona con sospecha de epilepsia, que tenga un TAC o resonancia magnética con evidencia de trastornos estructurales, que tenga un tumor o algún otro trastorno, y que sea una persona con déficit neurológico secundario al evento convulsivo, pues para darle seguimiento y pues justo si ya es un paciente epiléptico, o ver por qué se produjo este estatus epiléptico, o ver todas las causas posibles y pues darle un mejor tratamiento al niño. Y ya, eso es todo de crisis convulsivas. Ok, ahora pasamos con infecciones del sistema nervioso central, en específico la meningoencefalitis. Siguiente, por favor. Ok, gracias. Bien, la meningoencefalitis, como ya sabemos, es una inflamación de las leptomeninges y el encéfalo. Y bueno, esta va a ser secundaria a diversos agentes. Los que vamos a ver el día de hoy van a ser pues solamente los agentes infecciosos, virales y bacterianos. Esto pues por la frecuencia. Siguiente. Y bueno, hay que tener en cuenta que la infección va a generar una respuesta inmunológica y esta respuesta inmunológica es la que realmente nos va a provocar el daño que vamos a ver reflejado en el paciente.
Esta respuesta inmunológica pues va a liberar factores inflamatorios que van a causar la pérdida de la integridad de la barrera hematoencefálica. Esto nos va a ocasionar el aumento en la permeabilidad vascular y pues posteriormente un daño celular que puede ser permanente para la anatomía y para la función. Y bueno, ahí está una ilustración de la barrera hematoencefálica para que la recuerden, que su función es proteger al sistema nervioso central, restringir el paso de algunas sustancias que pueden venir de la sangre y que van a ser tóxicas. Entonces, pues si se pierde la integridad de esta barrera hematoencefálica, va a pasar cualquier elemento de la sangre al sistema nervioso central. Siguiente. Vamos a empezar con la meningoencefalitis bacteriana. Lo más importante, creo, de este tema, pues es aprender a diferenciar entre la bacteriana y la viral. Entonces, pues trataré de hacer énfasis en algunos puntos que son clave. Como les decía, esta tiene un inicio agudo, menos de 72 horas de evolución y también se usa como sinónimo meningoencefalitis purulenta. En específico, la meningoencefalitis bacteriana tiene un alto porcentaje de secuelas neurológicas. Y bueno, se le conoce como meningoencefalitis purulenta porque el líquido cefalorraquídeo tiene predominio de polimorfonucleares y el aspecto de este lo vamos a ver turbio, ya vamos a ver ahorita puntos clave con el líquido cefalorraquídeo, pero bueno, en cuanto a qué bacterias provocan este padecimiento en la edad pediátrica, pues tenemos dividido en recién nacidos y de 3 meses a 18 años. También está el periodo gris de 1 a 3 meses que está junto con el recién nacido. En la primera etapa vamos a tener predominancia en las enterobacterias, principalmente E. coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus. Em, el libro mencionaba que Streptococcus agalactiae es el más frecuente en esta edad. También tenemos a Listeria monocytogenes y Streptococcus pneumoniae, pero este es muy raro en, en la primera etapa de vida. Y de 3 meses a 18 años vamos a tener a Streptococcus pneumoniae, a Neisseria meningitidis y pues muy raro a Haemophilus influenza de tipo B. Hay que tener en cuenta que en 1995 se introdujo la vacuna conjugada de Haemophilus influenza al esquema de vacunación y pues gracias a esto el número de casos es esporádico, así como la vacuna del neumococo en 2007 que ha ido transicionando. Y pues se ha logrado una disminución importante de estos casos. Sin embargo, aún es frecuente en niños de 5 años, especialmente aquellos que no han sido vacunados. Es por esto que siempre es muy importante preguntar el esquema de vacunación si es que está completo. Pero bueno, para resumir, en recién nacidos lo más frecuente es Streptococcus agalactiae y las enterobacterias como E. coli, y de 3 meses a 18 años el más frecuente sigue siendo Streptococcus pneumoniae a pesar de la vacunación. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la patogenia, tenemos que 85% de los casos son por bacteremia primaria, o sea, porque llegó al sistema nervioso central a través de la sangre, el agente. Y el 15% es por un foco contiguo. Suelen ser secundarias a otomastoiditis, a ruptura de un meningocele y fracturas del cráneo, o sea, estructuras cercanas, pues pueden dar paso a la infección sin necesidad de que haya diseminación hematógena. En cuanto a la diseminación hematógena, tenemos que primero, bueno, esta serie de pasos que son los clásicos. En primer lugar, pues la bacteria va a colonizar la nasofaringe, puede tener o no infección del tracto respiratorio superior. Algunas de estas bacterias incluso pueden ser consideradas parte de la microbiota, pero de la nasofaringe, si se van a otro lado, pues ya se considera una infección.
Estos microorganismos van a invadir la sangre a través del tracto respiratorio, se van a multiplicar intravascular y se van a sembrar en las meninges vía plexos coroideos. Y bueno, aquí está una imagen de cómo se ven las meninges normales y cómo se ven infectadas para que las recuerden. Vamos a tener inflamación dentro del espacio subaracnoideo y pues vamos a tener una, bueno, a consecuencia de la inflamación del espacio subaracnoideo, vamos a tener daño a las células neuronales y auditorias. Esto por edema con incremento de la presión intracraneana, que es uno de los factores que nos va a desencadenar varios síntomas, y disminución del flujo sanguíneo cerebral por la inflamación que no deja que la sangre tenga su paso adecuado. Todos estos factores, en especial, pues obviamente los del paso 5, van a generar daño neuronal y lesión cerebral focal o difusa que puede ser irreversible. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, los podemos dividir en 4. En el síndrome infeccioso, en la hipertensión endocraniana, el síndrome meningio y el daño neurológico. Ahorita vemos como que un listado de todos los síntomas, pero creo que esta clasificación es muy útil para entender la relación con la patogenia de la enfermedad con los síntomas. El síndrome infeccioso pues va a ser caracterizado por fiebre o hipotermia. Eso es muy importante. Ahí se me olvidó subrayarlo. Si están anotando, pues subrayenlo, que en el recién nacido la fiebre no va a ser la principal manifestación, sino la hipotermia. La fiebre suele aparecer pues en niños mayores de 3 meses. Entonces esa es una cosa que pues se me hizo muy interesante y un punto a considerar. También el rechazo al alimento, anorexia y al estado en general. Y bueno, la principal característica del síndrome infeccioso es la hipotermia o la fiebre por los mediadores inflamatorios. La hipertensión endocraniana, vamos a tener vómitos en proyectil. Esto pues es como si abriéramos una llave de agua que tiene mucha presión y sale el agua disparada, algo así ocurre con el vómito en proyectil. Vamos a tener, además de estos vómitos, cefalea, irritabilidad en pacientes que son más pequeños, antes de los 3 meses, alteraciones en el estado de alerta y las fontanelas van a estar abombadas e hipertérmicas. El síndrome de meningio pues se va a caracterizar por la rigidez en la nuca y los signos de Kerning y Brudzinski, que estos nos hablan pues de irritación meningia y son reflejos, son reflejos que son resultado de las contracturas musculares reflejas y estos son para disminuir el dolor en los nervios sensitivos afectados. Y el daño neurológico, que lo vamos a ver con alteraciones en el estado de conciencia, crisis convulsivas, parestesias y afectación en los pares craneales. Y hay que tener en cuenta que las alteraciones del estado de alerta son los signos más importantes de meningitis en la infancia. Siguiente, por favor. Y bueno, acá está como que todo el listado de las manifestaciones clínicas. Acá tenemos el signo de Kerning y el de Brudzinski. El de Kerning es la rigidez en la nuca al al flexionar los miembros inferiores, ya sea pasiva o activamente, y el de Brudzinski es cuando al flexionar la cabeza del paciente por reflejo también se van a flexionar los miembros inferiores, y bueno, esto nos habla de irritación meningia. En el recién nacido y el lactante menor de 3 meses vamos a tener un cuadro inespecífico que consiste en anorexia, somnolencia, cianosis e hipotermia. La cefalea pues nos va a hablar de inflamación meningia o hipertensión endocraniana. Como ya les dije, el vómito proyectil también nos habla de hipertensión endocraniana. Las alteraciones del estado de alerta pueden ser desde somnolencia hasta el estado de coma.
vamos a tener las fronteras abombadas del signo de Karnin y Brudzinski, y vamos a tener crisis convulsiva del 20 al 30% de los pacientes. Estas se van a presentar después de 4 días de evolución, son de difícil control, suelen ser focales y pueden persistir hasta una semana. El 7% de los pacientes pueden desarrollar estas crisis convulsivas a raíz de un evento infeccioso de forma permanente. En cuanto a manifestaciones focales, vamos a tener hemiparesia, cuadriparesia, defectos visuales, ataxia y parálisis de los nervios craneales. Entonces, creo que lo importante en cuanto a las manifestaciones clínicas es relacionar, pues sí, estas manifestaciones con la patogenia de la enfermedad, y así es mucho más fácil de entenderlo y de aprenderlo. Siguiente, por favor, Rebe. Y bueno, el diagnóstico va a consistir en el análisis del líquido cefalorraquídeo, puede ser un estudio citológico, un estudio citoquímico, tinción de Gram o cultivo. Como ven, ahí puse el cultivo en negritas porque el cultivo es el estándar de oro para el diagnóstico de las meningitis bacterianas, meningoencefalitis bacterianas. Y también tener en cuenta que para este cultivo el paciente no debe estar en tratamiento, ya que tanto el cultivo como la tinción de Gram pueden alterarse por el uso previo de antimicrobianos. Puede que nos salga un resultado negativo, pero pues la madre a lo mejor no nos dijo que llevaba dándole antibiótico 2 días. En cuanto a otros estudios, se puede hacer una PCR en casos que ya tuvieron un antibiótico previo, una tira reactiva para medir la esterasa leucocitaria y la glucosa, una TAC para detectar el déficit neurológico focal, para pacientes que tengan obnubilación prolongada, estado epiléptico y crisis convulsivas focales. Siguiente, Rebe. Y esto era lo que les decía del líquido cefalorraquídeo, de las características. Creo que esta tablita es de las cosas más importantes, no solo para la bacteriana, sino para la viral, y es donde es más evidente están las diferencias entre una y otra. Y pues acá nos dice, ¿no? Del aspecto, la celularidad, las proteínas y la glucosa. Como pueden ver, tanto en la viral como en un estado normal, el aspecto va a ser en agua de roca, como grisecito, transparente. En la bacteriana va a ser de turbio a purulento. La celularidad va a ser menor a 10 en la normal, en la viral va a ser de 10 a 300, va a haber predominio de linfocitos, y en la bacteriana vamos a tener predominio de leucocitos y polimorfonucleares. Las proteínas normalmente son menores a 40 miligramos sobre decilitro. En las meningoencefalitis virales se elevan muy poquito, o sea, no están menor a 40, pero están menores a 200 miligramos sobre decilitro. Y en una meningoencefalitis bacteriana pueden de ir de 100 a 500 miligramos sobre decilitro. La glucosa va a estar a 2/3 del nivel sérico a nivel normal. En la viral suele estar normal o si acaso levemente disminuida, y en la bacteriana va a estar muy, muy baja, mayor de 30 miligramos sobre decilitro. Entonces, estos son los parámetros que pueden orientarnos mucho mejor a distinguir si tenemos una meningoencefalitis viral o bacteriana, y claro, integrando con la clínica de estas. Siguiente, Rebe, por favor. En cuanto al tratamiento, debe ser intensivo para disminuir la letalidad. Algunas medidas no farmacológicas pueden ser colocar al paciente con la cabeza elevada de 30 a 45 grados. Y esto es para favorecer el drenaje venoso, y pues podemos disminuir la hipertensión intracraneana, y con ello pues pueden desaparecer algunos síntomas como la cefalea o el vómito en proyectil. Cuando tenemos una hipertensión intracraneana mayor a 20 ya es anormal. Es muy importante no restringir los líquidos al paciente, y pues en lugar de esto podemos usar diuréticos.
Además que tenemos que valorar la asistencia mecánica si ya detectamos un deterioro neurológico o depresión respiratoria. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al tratamiento, de nuevo lo dividimos en menor de 3 meses y de 3 meses a los 18 años. En menores de 3 meses se recomienda cefotaxima más ampicilina y en mayores de 3 meses se recomienda ceftriaxona a dosis máxima para la edad. Y en lugares donde epidemiológicamente ya se haya registrado resistencia elevada a la penicilina, se debe agregar vancomicina para evitar el fracaso terapéutico. Y pues como en todo, con los antibióticos deben ser ajustados al microorganismo y a la sensibilidad de acuerdo a la región. Si ya tenemos reportes epidemiológicos de resistencia, pues no podemos usar el antibiótico de base. Y también se recomienda la administración de dexametasona antes o al inicio del tratamiento. Esto puede reducir la frecuencia de secuelas neurológicas a largo plazo. Siguiente. Bien, ahora vamos a pasar con la meningoencefalitis viral aguda. Esta pues va a ser un proceso infeccioso causado por diversos virus que tienen habilidad de penetrar el sistema nervioso central. Y pues lo mismo que con la bacteriana, van a ocasionar inflamación en las leptomeninges o el encéfalo. En cuanto, más bien a diferencia de la meningoencefalitis bacteriana, vamos a tener la sintomatología muy leve o puede ser autolimitada. Sin embargo, esta es prolongada, progresiva o recurrente. Si recuerdan, la meningoencefalitis bacteriana, era aguda con un máximo de 72 horas. Y bueno, acá tenemos los agentes que pueden ocasionarnos meningoencefalitis viral. Entre los más comunes tenemos a los enterovirus humanos, como Coxsackie, ecovirus y enterovirus. También el virus del herpes simple es muy frecuente. Y el virus de paperas, la varicela zoster, también les digo, el más frecuente es el herpes y los enterovirus. Y los menos frecuentes, pues acá tenemos un montón, como la chikungunya, el citomegalovirus, el dengue, el herpes, y bueno, muchos otros más, pero lo importante es que se queden con los más frecuentes, que son los enterovirus y los del herpes simple. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener acá el síndrome infeccioso y el meningio. El síndrome infeccioso vamos a tener una fiebre de magnitud y características variables que dura menos de 7 días y signos neurológicos días después de que apareció la fiebre. Va a acompañarse de anorexia, vómito, irritabilidad y mal estado en general. En cuanto al síndrome meningio, pues no cambia, seguimos teniendo los signos de Kerning y Brudzinski que nos hablan de irritación meningia, también vamos a tener cefaleas. Y este suele estar precedido del síndrome infeccioso, como les decía, los signos neurológicos aparecen después de la fiebre, o sea que puede que no se encuentren los síntomas del sistema nervioso central, puede que no se encuentren con la fiebre o que aparezcan al término de esta. Siguiente. Y bueno, también tenemos el síndrome de hipertensión intracraneana y acá lo mismo que vimos con la bacteriana, la cefalea, vómitos en proyectil, papiledema y aparecen al inicio de la enfermedad. El síndrome encefálico, acá podemos tener convulsiones tónico-clónicas, confusión mental, somnolencia, sopor, estado de coma, delirio, hiperreflexia osteotendinosa, clonus, ataxia y nistagmo y ataque a pares craneales. O sea que acá tenemos tal vez un poco más de síntomas neurológicos o encefálicos que en la meningoencefalitis bacteriana. Pero pues hay que tener en cuenta que no todos van a aparecer al mismo tiempo o que puede que ni siquiera aparezcan en el paciente. Siguiente, Red.
En cuanto al diagnóstico, pues la etiología solo se puede determinar a través de estudio citoquímico y citológico. Se sugiere resonancia magnética y encefalograma, ya que es frecuente el daño en el lóbulo temporal. Puede haber hemorragia, aumento de que la vamos a ver como aumento de la intensidad de la imagen tisular y cambios en la sustancia blanca. Y bueno, acá tenemos el cuadrito de hace rato. Nada más recordar pues las diferencias, por ejemplo el aspecto, que es muy importante, que en la viral no se ve turbio. Que la celularidad pues es muchísimo mayor en la bacteriana, que las proteínas no suelen elevarse, tampoco la glucosa cae en la viral. Entonces, pues nada más tener en cuenta estas diferencias, porque si se dan cuenta en el cuadro clínico se parecen bastante. Lo que cambia en el cuadro clínico pues es el tiempo de evolución, pero los síntomas pues comparten un montón. Entonces creo que esto es mucho más objetivo. Siguiente, Rebe. Y este cuadrito es de la GPC. Acá tenemos los datos más específicos de cómo vemos, por ejemplo, el aspecto. Como les decía siempre, en la viral, pues va a ser claro. La presión va a ser mayor de 180, tanto en la bacteriana como en la viral. Normalmente debe estar abajo de 180. Los leucocitos, pues normalmente están en 0.5. En la bacteriana, de 1000 a 10.000 y en la viral pues de 5 a 1000. Los neutrófilos de 0 a 5 normal, mayor a 60 en la bacteriana, menos de 20 en la meningoencefalitis, o sea que como les decía hace rato, hay muchísimo más celularidad en la bacteriana. Las proteínas mayor a 50 en la bacteriana, menor a 100 en la viral. La glucosa que suele estar por debajo de 45 en la bacteriana, de 45 a 81 en la viral, les digo, tiene un descenso muy leve. Entonces, sí, tener en cuenta esas diferencias, revísenlas con calma porque sí son importantes. Siguiente, Rebe. El tratamiento, podemos iniciar terapia con aciclovir y esta es necesaria a todos los pacientes con encefalitis por el virus de herpes simple y de varicela zoster. Si es una meningoencefalitis por citomegalovirus, podemos usar ganciclovir o foscarnet. Y pues muy importante la vacunación contra sarampión, parotiditis, rubiola, influenza y varicela. Pues la prevención es lo más importante para para no llegar a estos casos. Siguiente. Bien, y eso fue todo en cuanto a las infecciones. Ahora vamos a ver las cefaleas. Esta es bueno, ¿por qué la vemos en pediatría? Porque es una condición muy frecuente en edad pediátrica y es un motivo de consulta muy importante. Estas cefaleas pueden ser tanto una manifestación banal o traducir la existencia de hipertensión endocraniana o neuroinfección, que es lo que acabamos de ver. Siguiente. En cuanto a la fisiopatogenia, pues, ¿cómo es que aparece una cefalea? Pues hay que tener en cuenta que tenemos varias estructuras que son sensibles al dolor, como la dura madre, pero solamente la de la base del cráneo, la porción proximal de las arterias que conforman el polígono de Willis, que está a su derecha, los grandes senos venosos, las arterias de la dura madre, y a nivel extracraneal también podemos tener estructuras dolorosas como la piel, tejido celular subcutáneo, músculos implantados en el cráneo, en el cráneo y en el cuello, el periósteo, vasos extracraneales, los senos paranasales, la mastoides, también los dientes, estructuras que son inervadas por los pares 5, 9, ay, aquí era 8, pero no sé por qué me comí el resto del número. Y bueno, estas son las estructuras que son sensibles al dolor. Así que cuando alguien como que siente que le duele la piel del cráneo, no está alucinando, realmente pues es una estructura que es sensible al dolor. Y las estructuras que son insensibles al dolor, tenemos el parénquima cerebral, el epéndimo y gran parte de la dura madre. O sea que las estructuras propiamente del parénquima cerebral no son dolorosas.
Y entre los mecanismos que producen dolor tenemos la vasodilatación, la inflamación, la contracción muscular y la tracción sobre las estructuras intracraneanas. Y bueno, así se genera el dolor. Y la vasodilatación y la inflamación principalmente pues pueden estar ocasionadas por un montón de factores ambientales, farmacológicos, etcétera. Entonces, pues sí es multifactorial las cefaleas. Siguiente, Rebe. Y bueno, en cuanto a la clasificación, así tal cual existe la clasificación internacional de la cefalea, que la divide en cefalea primaria, secundaria y las neuropatías craneales dolorosas, otros dolores faciales y otras cefaleas. Nada más nos vamos a centrar en las más importantes para la edad pediátrica. Entre ellas están la migraña y la cefalea tensional. Las cefaleas trigeminales autonómicas no son tan frecuentes. Y bueno, en cuanto a la cefalea secundaria, pues como les decía, es multifactorial. Entonces, pues creo que incluso se puede quedar corta la clasificación internacional de las cefaleas porque hay un montón de agentes que la pueden ocasionar, pero pues aquí hay algunas de ellas, como la de origen infeccioso, atribuida a trastorno de la homeostasis, los trastornos de cuello, del cráneo, de la nariz, etcétera. Y las neuropatías craneales, pues tenemos lesiones dolorosas de los pares craneales y otros dolores faciales, así como otras cefaleas. Y bueno, acá está la clasificación. Siguiente, René. Bien, vamos a comenzar con las cefaleas primarias. Vamos a tener a la migraña. Esta es una cefalea de presentación aguda, episódica y pulsátil. Y esto es muy importante al interrogar al paciente. Esta se acompaña de náusea y vómito. También los antecedentes heredofamiliares son muy importantes a la hora de que un niño pueda presentar migraña. El 80% de los pacientes pediátricos con migraña van a tener el antecedente de que un familiar, su mamá, su papá, también tiene migraña. Los ataques de dolor van a tener una duración de 30 minutos hasta 72 horas y pueden ceder con el sueño. Estos ataques, de nuevo, regresamos a que es multifactorial, cualquier tipo de cefalea, entonces pueden precipitarse por tensión emocional, por derivación del sueño, por el ejercicio físico intenso, por periodos menstruales, por consumir embutidos y quesos. Y bueno, también existe otra definición que es el estado migrañoso. Acá es un evento de migraña que va a durar más de 72 horas. O sea, las 72 horas pues es nuestro punto de corte. Este es incapacitante y es refractario a analgésicos comunes. Siguiente, River. Y bueno, acá tenemos los tipos de migrañas. Vamos a revisarlas brevemente. La migraña sin aura es la más importante, es la presentación más frecuente en la infancia. Esta está generalizada, es bifrontal, se acompaña de náusea, vómito y palidez y rara vez es unilateral. La migraña con aura, aquí generalmente tenemos escotomas que preceden a la cefalea y representa hasta una tercera parte de los niños con migraña, o sea que también es bastante frecuente. La migraña complicada es el déficit total del área del encéfalo que está comprometida. La vertebrobasilar, acá vamos a tener principalmente datos de función del tallo cerebral, por ejemplo, la disartria y el tinnitus. Y el 7% pueden llegar a presentar pérdida del conocimiento. La migraña hemipléjica, vamos a tener escotomas, parestesias en boca y mano, que van a continuar con debilidad unilateral de la cara y extremidad superior. Por eso se llama hemipléjica. Y bueno, en pacientes con ataques frecuentes se pueden comprometer ambos hemisferios cerebrales y podemos tener secuelas. Siguiente. La oftalmoplégica, esta es más frecuente en varones antes de los 10 años y su principal manifestación es el dolor ocular intenso y unilateral.
El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, esta es una cefalea que se acompaña con macropsias, micropsias, alucinaciones olfatorias y gustativas, o sea que van a ver cosas más grandes de lo que son, más pequeñas de lo que en realidad son, así como ocurre en la película de Alicia. La migraña confusional, esta va a presentar desorientación y confusión principalmente, también acompañada de agitación psicomotriz. Y la cefalea puede preceder o acompañar o suceder al cuadro. La migraña abdominal y vómitos cíclicos es una migraña acompañada de dolor abdominal. Tiene presentación súbita y se acompaña de vómito. También puede ocasionar pérdida de la conciencia. Otro tipo son los equivalentes migrañosos, que están acompañados de vértigo paroxístico benigno y pues están en edad escolar con pérdida. Vamos a tener un escolar que va a tener pérdida del equilibrio. Y la tortícolis paroxística benigna, vamos a tener episodios recurrentes de inclinación cefálica, náusea y vómito con duración de horas a días. Esto pues acompañado de la migraña. Siguiente. Y pues la cefalea tensional ya es otra de las cefaleas primarias. Esta está asociada a situaciones pues emocionales. Generalmente el estrés puede ocasionar una contracción prolongada de los músculos del cráneo y del cuello. Y como ya vimos, estas son estructuras dolorosas. Este dolor, a diferencia del de la migraña, en lugar de ser pulsátil, se caracteriza por ser un dolor en banda de tipo opresivo. Puede asociarse a trastornos del sueño, bajo rendimiento escolar, alteraciones de conducta y trastornos del apetito. Y todos estos eventos pueden ser la causa de la cefalea o una consecuencia de. Siguiente. Y bueno, esto sería todo en cuanto a las cefaleas primarias. Ok, ahora vamos a ver lo que es el diagnóstico de las cefaleas. Pues aquí vamos a iniciar con la historia clínica. Esta pues va a estar orientada a distinguir si se trata justo de una cefalea primaria o secundaria, y pues es importante aquí hacer la semiología completa del padecimiento. Aquí de preferencia en lo que son escolares y adolescentes, debemos dirigirnos mucho a ellos y obtener la información de ellos, porque pues ellos son los que están presentando la cefalea. Muchas veces si se lo refieren a sus padres, estos no nos pueden dar los datos que necesitamos para pues descartar si justo se trata de una cefalea primaria o una secundaria, o pues clasificarla. También es importante preguntar sobre antecedentes familiares, lo que son sobre todo cefaleas primarias, si hay presencia de tumores cerebrales, aneurismas, infartos en jóvenes, enfermedades autoinmunes, algún trastorno de salud mental o pues migraña. Y en cuanto a antecedentes personales, hay que preguntar si tiene alguna enfermedad previa, si tiene alguna medicación habitual o suplementos, y si ha tenido antecedentes de episodios de migraña. Ok, como les comentaba, pues es importante hacer la semiología de la cefalea, la semiología del dolor, que pues es la que ocupamos tanto para adultos como para niños. Aquí solamente les puse unas preguntas que vienen en un artículo que consulté, que me parece como muy correctas, muy oportunas y que cumplen todo justo esta semiología que tenemos que hacer completa, que pues básicamente es la del dolor, Alicia, cuándo inicia, cuál es el patrón de este dolor, dónde le duele, si esta se irradia, si se cambia de localización, cómo es este dolor, si existen otros síntomas acompañantes, como puede ser náuseas, vómitos, si tiene algún si aparecen fenómenos sugerentes justo a un aura visual, una aura sensitiva. Hay que preguntarle al niño si antes de que le duela la cabeza le presenta alguna, si ve algo, si siente algo, si escucha algo, si existen síntomas premonitorios que avisen de un episodio próximo, lo del aura. Igual si tiene síntomas después del episodio, después de la cefalea. ¿Qué hace el niño cuando le da el dolor de cabeza? ¿Cuánto le dura? ¿Cuánto dura cada fase? O sea, ¿cuánto dura si él ve que tiene algún aura? ¿Cuánto le dura? ¿Cuánto le dura la cefalea? ¿Cuánto dura que pase entre ese aura y la cefalea? Y si está asociado sus síntomas a otra cosa. Igual el estado postdrómico, ¿cuánto le dura? Si, si ha presentado, perdón, si se ha consumido algún analgésico,
preguntar cuál, la dosis y qué tan bien le ha funcionado este analgésico. Y igual si ha presentado algún efecto secundario es importante preguntar. Que si este dolor de cabeza la despierta, es decir, si este dolor de cabeza le inicia en la noche, si cuando se despierta le duele, si necesita dormir con más almohadas o necesita cambiar de posición para que le deje de doler la cabeza y pueda dormir. Si ha visto que alguna actividad lo desencadena, o bueno, más bien algo, cualquier cosa lo desencadena, como puede ser una actividad, algún patrón del sueño, alimentos como nos comentaba esta Brenda en la migraña, que puede ser sobre todo chocolates, embutidos. Igual si algún fármaco ha visto que le cause cefalea, alguna emoción, si algo lo agrava o si tiene atenuantes, si presenta antecedentes de crisis epilépticas, algún trauma, signos de enfermedad sistémica, como ya les había comentado, si tiene algún trastorno paroxístico no epiléptico o síndromes periódicos de la infancia, y si existe algún síntoma persistente con estos episodios, o si es asintomático, o si la cefalea persiste, si tiene signos o síntomas sugerentes de focalidad o algún deterioro neurológico que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, después de que le preguntamos esto, si hacemos la correcta semiología del dolor, nosotros tenemos que ver si hay signos y síntomas de alarma que hay que tomar en cuenta porque porque como tal, el diagnóstico de cefalea, pues es meramente clínico. Ya es cuando presenta signos y síntomas de alarma, pues hay que empezar a pensar en una cefalea secundaria y pues hay que hacerlo complementando con exámenes de laboratorio o de gabinete. Estos signos y síntomas de alarma los podemos hacer con la neumotemia de Snoopy, que pues es siglas en inglés, que básicamente la S van a ser síntomas sistémicos si tiene fiebre, alteración del nivel de conciencia, anticoagulación o si tiene algún embarazo. La N, que son signos neurológicos. La O, que pues es el inicio, que si es reciente o es agudo. La otra O es de occipital. La mayoría de las veces si la cefalea se presenta en la región occipital, pues es dato que es más migraña y es un dato de alarma que tenemos que tener en cuenta. Las P son varias P's que pueden ser precipitado por Valsalva, si le duele cuando tose, algún movimiento brusco. Pues, posicional, igual si cambia de posición y le duele más, progresivo, y pues los padres o familias sin historia de cefaleas. Y ya la Y, que pues es de años, que sean niños de corta edad, sobre todo que se presenten menores de 3 a 6 años, que básicamente se resume en la primera tablita, lo que dice ahí, para que se nos haga más fácil hacer la mnemotecnia y pues ver si necesitamos nosotros, además de pues ya el diagnóstico que le hicimos de cefalea, hacer algún estudio complementario. Y pues estos estudios complementarios que podemos hacer puede ser en sangre, sobre todo un hemograma, una bioquímica, para descartar lo que es anemia, algún proceso infeccioso o alguna intoxicación. Igual si pues, es por algún factor de la coagulación, alguna enfermedad que tenga de la coagulación. También podemos hacer lo que es el examen a líquido cefalorraquídeo, sobre todo pues si se presenta alguna hemorragia, para descartar alguna infección y para valorar pues la presión de este líquido. La radiografía craneal aquí sobre todo va a ser para pues ver si tiene sinusitis, igual si presenta alguna calcificación o alguna erosión en lo que es la silla turca. El electroencefalograma, pues nada más para descartar que no tenga epilepsia. La TAC para ver si puede secundar un traumatismo craneoencefálico, si tiene alguna tumoración, algún defecto en alguna de las estructuras del cerebro. Y la resonancia magnética, y pues igual para descartar alguna tumoración, alguna presencia de masa que esté como tal ocasionando la cefalea. Y pues el tratamiento. El tratamiento en general, tanto para migraña como para la cefalea tensional o cualquiera de las cefaleas que presente el paciente, va a ser tanto no farmacológico como farmacológico. Aquí es importante ver si el paciente nos refirió que ha notado que estos aumentan con algún factor, con algún alimento, con alguna actividad, pues hay que disminuir estos factores. También hay que disminuir los factores psicológicos que pues los aumenten, sobre todo van a ser conflictos familiares, rechazo, acoso, la depresión, ansiedad, la presión académica o el abuso. Hay que ver que tenga mejoría de sus hábitos de sueño, que duerma las horas que tiene que dormir, que tenga una hidratación y alimentación adecuada,
Igual si puede realizar algún ejercicio físico anaeróbico, de preferencia de 15 a 30 minutos 3 veces a la semana. Todos estos van a ayudar al que el niño deje de presentar las cefaleas o que sean de menor duración o que le duelan menos. El tratamiento farmacológico para las cefaleas en general, pues van a ser los AINES, que igual van a ser como la escala del dolor, pues primero vamos a ocupar AINES. En este caso se pueden ocupar ibuprofeno, naproxeno, paracetamol, metamizol o ketorolaco. Igual hay que empezar con dosis mínimas, primero con paracetamol, ibuprofeno y ya pues si no ir cambiando el medicamento hasta ketorolaco. Y pues igual ir aumentando la dosis y ver si le funciona el medicamento al niño. Ahora para la migraña como tal, además del tratamiento no farmacológico que es muy importante para la migraña, tenemos el tratamiento farmacológico, que aquí básicamente nada más se los voy a mencionar brevemente, que pues necesitamos tratamiento farmacológico se enfoque tanto a episodios agudos como pues evitar que se presenten estos. Entonces en los episodios agudos pues vamos a tener lo que son AINES igual, ibuprofeno, paracetamol, naproxeno, metamizol, ketorolaco. Aquí es importante ver las reacciones adversas que pueda presentar el niño con los AINES para ver cuál es, pues sí, cuál le conviene más al niño, cuál le va a hacer mayor efecto, cuál va a tener menores repercusiones en el futuro. Entonces, por eso les puse esa tablita porque siento que como que engloba en general donde no podemos utilizarlo, donde tenemos que tener como mayor énfasis para vigilar al niño o utilizar otro AINES. Los siguientes medicamentos que podemos recomendar en en una migraña aguda puede ser los triptanes. Si en dado caso el niño ha visto que los AINES ya no le hacen nada, pues el siguiente medicamento que podemos dar van a ser los triptanes, que aquí pues el que más se ocupa es el sumatriptan, que igual tiene muchas presentaciones y también hay que tener cuidado con las reacciones adversas, porque sobre todo aquí hay que ver alguna enfermedad isquémica que tenga el niño. También hay que tomar en cuenta los efectos secundarios. Y ya si no, igual si no les hacen los triptanes, pues otros medicamentos que podemos ocupar son los antieméticos, que en este caso son los antagonistas dopaminérgicos, que podría ser clorpromacina, no es cierto, pero sí, clorpromacina y metoclopramida. Ya, pero estos casos, si no, ya no hicieron nada los AINES, ya no hizo nada los triptanes, ya se ocupan estos como de última instancia para los episodios agudos. Y ahí les dejo igual las dosis y las reacciones adversas para tomar en cuenta en los niños. No es cierto, sí creo que se borró otro, pero bueno, para el tratamiento de preventivo para la migraña se ocupan igual AINES, los triptanes, pero en este caso también vamos a ocupar lo que son beta bloqueadores, que son los primeros que se ocupan como propanolol. No sé por qué se borró la tablita, pero venía una tablita igual. Se las pongo y se las subo al grupo porque es importante aquí mencionar nada más que este es un tratamiento profiláctico que se va a iniciar con un solo medicamento y por lo general se inicia con los beta bloqueadores. Nada más es para evitar que el niño siga presentando las migrañas y este se recomienda sobre todo en niños que pues los episodios son frecuentes, más o menos de 3 a 4 episodios por mes, o que el niño refiere que interfiere mucho con sus actividades diarias. Entonces aquí es cuando se recomienda el tratamiento profiláctico. Este se recomienda que se dé en un mes. En un mes se reevalúa al niño y se ve que se pueda seguir el medicamento de 3 a 6 meses. No debe sobrepasar justo estos 6 meses. Ya a partir de los 6 meses se tiene que dar una disminución de las dosis del fármaco gradualmente para que, o sea, no retirárselo como brusco, para que no presente el niño un rebote de migraña y pues tengamos que volver a iniciar con el tratamiento para que le deje de doler al niño. Entonces este tiene que ser gradual. Les digo, se inicia con beta bloqueadores, pero también se pueden ocupar las benzodiazepinas y los triptanes también se ocupan como profilácticos. Y ya, eso era todo. Y esa es nuestra bibliografía. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguna pregunta, dudas, comentarios?
Todo bien, doctor. Entonces, recuerden que en las crisis convulsivas, antes de hablar de crisis epilépticas, pues hablamos de crisis convulsivas tratándose de un primer evento. Cuando es en presencia de fiebre, pues a veces en un segundo evento, tercer evento también. Aquí, más allá de reconocerlas de inmediato, lo más importante es el tratamiento. Si el paciente llega aún convulsionando, si estamos nosotros presenciando el episodio, pues lo importante es yugular la crisis. Ya les mencioné a sus compañeros las benzodiazepinas de acción rápida, diazepam, midazolam, y la de acción, que es de acción rápida, pero de efecto prolongado, también se utiliza, aunque tenemos con mayor disponibilidad nosotros el diazepam y el midazolam más que el lorazepam en la mayoría de los hospitales, pero es importante tenerlo en cuenta. Ya una vez que se yugula la crisis, que el paciente se estabiliza, pues entonces ya podemos buscar la causa del episodio convulsivo, y si se trata de un evento epiléptico, pues ya se puede clasificar más adelante, pero lo importante es el tratamiento. En el caso de las meningoencefalitis, pues también reconocer los síntomas principales que muestra o que manifiesta el paciente para que podamos de esa manera nosotros dar tratamiento oportuno. Se recuerden que tanto en las meningoencefalitis como en las crisis convulsivas, pues entre más prolonguemos el inicio del manejo, del tratamiento, pues más posibilidades hay de daño neurológico. Eso en relación también al estatus epiléptico, por eso es muy importante esta nueva subclasificación que se hace para decir, no, me voy a esperar 30 minutos y si dura más de 5, pues voy a iniciar tratamiento porque hay el daño importante a los órganos blancos. Y en cuanto a la cefalea, pues la importancia de reconocerla como una entidad que puede generar alguna situación de riesgo para los pacientes, porque a nosotros nos toca ver muchos pacientes que nos envían a la consulta porque tuvieron una lipotimia o porque tuvieron una reacción vasovagal, pero la manifestación inicial del paciente fue cefalea. Entonces es muy importante también darle la importancia que tiene el estudio y el análisis de estos pacientes con cefalea. Pues si no tienen algún otro comentario, alguna otra duda, entonces recuerden que tenemos que, pues por causas de fuerza mayor, hacer esta modificación en el horario de la rotación de neurología. Lo importante pues es que no se queden sin esta rotación, que es importante como parte también del proceso de formación, que ustedes vean en la práctica cómo se lleva a cabo todo esto que estamos viendo en la teoría. Y pues bueno, tuvimos que hacer esta modificación, pero espero que no les genere mucho conflicto. Y mañana tienen entonces clase también con el doctor Oscar Ochoa. El consultorio es el 19, ya les había dicho creo el ayer, pero bueno, les recuerdo por si acaso ahí se les olvida, es el consultorio para neuro. Y mañana entonces con el doctor Ochoa, el jueves nos veríamos otra vez a las 8 y el viernes tenemos el examen, acuérdense. Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces si no hay ninguna otra pregunta, duda o comentario, pues bueno, nos vemos entonces pasado mañana y mañana se ven al doctor Ochoa para la otra clase. Gracias, doctor. Nada.